Muy buenas y bienvenidos al tercer podcast de Origen Kinesis. Hoy tenemos a un invitado que merece una presentación porque es muy especial. Hoy tenemos a Francisco Molina, que bueno, es fisioterapeuta por la Universidad de Granada. Me he tenido que traer un papel para leer todo el currículum. Tiene formación oficial de osteopatía por la Universidad de Alcalá. Es máster en patología neurológica por la Universidad Rey Juan Carlos. Actualmente es profesor en el Departamento de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Rehabilitación y Medicina Física de la Universidad Rey Juan Carlos. Ha sido colaborador y es colaborador de hoy y profesor en diversos posgrados de fisioterapia neurológica. Bueno, como docente ha obtenido la calificación de excelente en su último tramo docente. Ha sido nominado a Mejor Docente de España en los premios Educa varios años. Es actualmente director de multitud de trabajos fin de grado, fin de máster y más de 6 tesis doctorales, entre ellas la mía. Y es investigador y colaborador de numerosos proyectos en el Laboratorio de Análisis de Movimiento, la BECOM, y entre otras cosas estuvo haciendo proyectos de investigación en rehabilitación y marcha y robótica en la Universidad de California, en la Universidad de Pittsburgh y es doctor por la Universidad de Rey Juan Carlos. Después de todo esto, es una persona que te dice que le llames Paco, ¿no? Pues sí, claro. Ahí se ve la humildad de una persona como él. Para mí una admiración total y absoluta hacia él. Fue nuestro profesor. Profesor de los tres, además. Y de los buenos, de los que todos los alumnos, yo creo que decíamos que era uno de los mejores profesores que hemos tenido. Y así lo corroboro. Y bueno, pues vamos con la primera pregunta, Paco. Venga. ¿Cómo ves la fisioterapia neurológica en el sentido de vivir de la fisioterapia neurológica como fisioterapeuta en este país, en España, actualmente? ¿Se puede vivir de ella? ¿Cómo ves las diferentes ramas? Bueno, yo antes de nada, muchas gracias por invitarme, porque la verdad que estoy muy agradecido de estar con vosotros. Se lo he dicho a ellos antes, es decir, para mí es un orgullo que estén aquí con este centro tan bien montado, verlo así, es como los ves y dices, madre mía, han crecido y míralo, que se han independizado y les va bien y la verdad que estoy muy orgulloso. Y con respecto a la pregunta, ¿se puede vivir del tema fisio-neuro? Hombre, yo creo que sí, y además quizá como requiere una formación adicional, ¿no? en especialización, pues al final yo creo que la gente busca efectivamente un fisio que tenga una formación distinta, un poquito más centrada, y eso al final, pues claro, tanto las clínicas, yo creo que el profesional que tiene la clínica, pues se puede permitir el lujo de ofrecer una sesión un poquito más elevada de precio. También es verdad que la demanda es grande porque es que el envejecimiento de la población lleva a que haya multitud de lesiones neurológicas. Es decir, el ictus es una de las principales causas de discapacidad a nivel mundial. La esclerosis múltiple es una de las principales discapacidades no traumáticas en el adulto joven. Entonces, claro, estamos hablando de patologías como la enfermedad de Parkinson, también la enfermedad de Alzheimer, que también cursa con trastornos del movimiento. Entonces, al final, evidentemente hay mucha población y luego, por otro lado, como el fisioterapeuta tiene que formarse más en esa materia, pues sí es que es verdad que se puede demandar un poquito más a la hora de formar, por ejemplo, trabajar en una clínica, pues poner una sesión un poquito más competitiva a nivel de precio. Es verdad que también hay que adaptarse muchas veces a los propios pacientes, porque hay pacientes que no tienen tantos recursos en ese sentido y son pacientes que requieren de mucha sesión. Entonces eso también complica, esa adaptación es difícil muchas veces. Requiere un desembolso económico grande por parte del paciente. Sí, eso sí es verdad. Por eso muchas veces es un complemento en los que ellos suelen hacer programas intensivos, en el que vienen X semanas, hacen un tratamiento intensivo que les viene muy bien porque se tiran 2 semanas trabajando con el profesional y luego en el día a día, pues es verdad que las asociaciones ayudan mucho, las asociaciones de pacientes de determinadas patologías. Entonces, bueno, puede venir muy bien. Pero ahí va el problema, que a nivel hospitalario sigue habiendo muy poco fisio y justo en este tema, en lo público me refiero, en este tema que es tan necesario, ¿no? Un paciente que tiene un ictus y que a lo mejor a los 3-6 meses sale de un hospital sin un proceso de rehabilitación pautado y se lo tiene que pagar él. Claro, es la realidad. Eso Se me están viniendo a la cabeza varios pacientes que tenemos ahora mismo en la clínica. Que eso en trauma pasa.
también. Sí. Eso en trauma pasa en cualquier especialidad, pero en neuro se antoja un poquito más urgente, ¿no? El hecho de que no pueda salir ese paciente del hospital, porque es que no camina a lo mejor, o necesita una atención mucho más especializada. Y no, todavía hay bueno, que hay falta de fisio, está claro. Si tú crees que un alumno que esté en fisioterapia y que diga, oye, a mí me gusta la neuro, este alumno que está en tercero y cuarto, ¿cómo me gusta? ¿Tú crees que realmente sí tiene opciones de trabajar? Si le gusta sí. la neuro, trabajar de fisioterapeuta? Sí, de hecho yo lo veo más o menos por experiencia de gente que se va formando y se va colocando. Y es verdad que encima la Comunidad de Madrid tiene mucho centro privado que ha empezado a abrir, muy puntero con robótica, que ha comprado mucho material de tipo Locomat para la marcha, Armeo para el miembro superior, o robótica de distinta índole, también neuromodulación, por ejemplo, se utiliza electroencefalografía o técnica como la corriente directa, ¿no? Entonces, todo eso hay muchos centros que lo hacen y han abierto, sobre todo en Madrid hay muchos. Entonces sí que es verdad que hay gente que está trabajando y con buenas condiciones. Habrá de todo, ¿eh? Habrá de todo. ¿Y crees que es un campo que se necesita investigar mucho más de lo que se está haciendo actualmente? Bueno, yo creo que se necesita investigar en todo. Yo creo que el fisio es lo que hablábamos un poco antes de la entrevista, que es que hay mucho complejo a veces en el propio fisio a la hora de atreverse según a qué, ¿no? Creo que en el campo clínico se está, digamos, conquistando mucho, rompiendo muchos límites, rompiendo muchas fronteras. Un ejemplo es este centro, ¿no? Pero creo que falta mucho todavía en la parte de investigación. Es decir, creo que falta evaluación sistemática, en el sentido de no una evaluación que sé que en el ámbito clínico se hace, sino una recogida de datos para que luego de alguna manera podamos contrastar la evolución del paciente, utilizar un paquete estadístico y ver si mi muestra está cambiando. Eso creo que todavía falta en la parte profesional, ¿no? Y además es que es un defecto de los grados, porque los grados no tienen mucho contenido, me refiero al grado de fisioterapia, sí. No tiene mucho contenido todavía de investigación. Es decir, vosotros hicisteis un trabajo fin de grado y sí. Pudisteis adquirir ciertas competencias de investigación, pero muchos no lo hacen o les falta una asignatura relacionada con investigación, y eso es fundamental para que una profesión avance. Es decir, para que demostremos con evidencia que los tratamientos son útiles. Y en fisioterapia neurológica, encima, falta evidencia sobre qué tratamiento es mejor que otro. De hecho, buscas revisiones sistemáticas y es que la mayoría de las cosas te dicen que, bueno, que nada es mejor que otra cosa. Pero claro, es que faltan muchos estudios, claro, y es difícil protocolizar, es difícil conseguir muestras homogéneas, medir a los pacientes, y eso requiere formación. Y también creo que a veces hay como una guerra entre los que son los clínicos y los investigadores. Entonces hay mucha gente que aboga, pues solo evidencia o solo la clínica. Yo creo que debe haber un conjunto de ambas y que una se nutra de la otra. Hay guerra en todos sitios, pero es una pena. Es decir, porque al final nos tiramos tierra cada uno. Entonces, a ver, toda la profesión sanitaria, creo que todas las profesiones sanitarias tienen una parte empírica muy importante. Es decir, la pericia de estar frente al paciente y valorarlo, ver qué le pasa, conociendo al paciente, implementar el tratamiento que más le venga bien, no solo el que necesita, sino el que percibes que debe recibir por la patología que tiene, por la personalidad que tiene, por cómo es. Es decir, cada paciente es un mundo. Y eso es una parte empírica. Y hay cosas que van bien para ese paciente y para otro no. Y eso queda fuera de la investigación. Entonces yo no puedo coger solo un tratamiento que esté basado en la evidencia y aplicarlo a todos porque está basado en la evidencia. Es que no puedo cortar a todos por el mismo patrón. Es cierto que no puedo coger una cosa que sé que no viene bien, que se ha demostrado que no viene bien. Evidentemente eso pues no lo puedo coger. Pero hay matices, es que en todo hay matices. Yo no puedo ser pro evidencia, y soy un profesor universitario, no puedo ser pro evidencia, es que no puedo ser. Ni tampoco puedo ser pro un método, que eso es otra cosa, eso es otra guerra. Es decir, trato solo con manipulación, trato solo con ejercicio, trato solo con terapia manual X, trato solo en neuro, por ejemplo, con concepto BOBA.
Te estás restando. No tiene mucho sentido. No sé, no. Y que luego es verdad que detrás de todos los métodos y de toda la gente, de la gente que está trabajando, hay una persona. Entonces muchas veces tiramos por tierra cosas de gente que trabaja muy bien. Yo pongo un ejemplo claro. En Fisioneuro, pues ha habido mucha guerra con el concepto Babas, por ejemplo. Y en trauma ha habido mucha guerra entre osteopatía, terapia manual y todo eso. Es decir, yo me mojo en ese sentido. Sí. Y dices, bueno, pues detrás hay muchas personas que trabajan bien y que probablemente sus pacientes evolucionen y que no estén mintiendo ni diciendo nada. Sí. Creo que estarán trabajando bien con sus pacientes, honestamente. ¿Que habrá gente que no? Sí. ¿Que habrá gente que digan esto es lo mejor y no se basen en nada? Sí, pero hay gente que a lo mejor sabe lo que hace, que objetivamente sabe las limitaciones de su trabajo y las ventajas de su trabajo y que lo hace bien. Y no podemos tirarle el trabajo a esa persona, y menos por redes sociales, que a lo mejor ni lo conocemos. Entonces creo que es una manera horrible realmente de perjudicarnos a nosotros como profesionales. Estoy de acuerdo. Es decir, es tan fácil como decir, oye, pues mira, esto que de momento no está basado en la evidencia, desgraciadamente no está respaldado. Vamos, yo le preguntaría, oye, esto no está respaldado por la evidencia, ¿por qué lo aplicas? Bueno, pues parece que en mis pacientes, bueno, va bien, percibo mejora, lo he medido, pasa que no me ha dado tiempo a lo mejor a publicarlo, que eso pasa mucho. O no hay estudios que realmente lo corroboren. Bueno, es todo muy relativo, es que seguro que esto tiene mucha gente que no está a favor, pero es que es muy relativo todo. Y yo también pienso que a veces se meten un poco intereses económicos, como en todo. Es decir, si yo, por ejemplo, vendo mi método, mi forma tal, pero que tú vendas un método o una forma de trabajar no tiene por qué desprestigiar a la otra. Es decir, que como que no que se compenetre, pero muchas veces yo defiendo esto y esto es así y desecho todo lo demás. Ahí es donde yo veo también los problemas y muchas veces tiene como una consecuencia económica detrás de todo. Por supuesto, sobre todo porque cada uno vende su libro, cada uno vende su libro, cada uno vende su curso, cada uno vende su método y ya está. Y probablemente haya muchos intereses también detrás y de eso hay que huir. Yo pienso que un fisioterapeuta al final tiene que ser, o cualquier profesional, ya hablo de profesional sanitario, tiene que ser un poco un cocinero que sepa que para hacer la comida que tiene diversos ingredientes. Y debe valorar objetivamente qué ingrediente es el más adecuado para obtener el mejor resultado. Ya está, que se mantenga aséptico y que juzgue la persona, el profesional, de lo que quiere escoger. Pero, y además puede ser, a lo mejor opta por la opción de guiarse por la evidencia científica, fenomenal. Pero no le digas nada o no trates mal a alguien que está haciendo otra cosa. Ya está. Debate y dile, oye, esto que estás haciendo a lo mejor no está sustentado. Pues búscate las maneras para apoyar la evidencia, para medirlo, que hay millones de cosas. Es decir, me cansa gente que habla de evidencia científica y no sabe hacer un artículo. O no sabe hacer una publicación, ¿sabe? Es decir, esto es muy cierto, ¿eh? Eso es así. Oye, si sabe hacer una investigación y efectivamente me lo dice y pues entonces vale. Podemos debatir. Claro, pero que te bases en un artículo, pues, oye, los artículos a veces hay que leerlos con doble rasero, porque cuando estás dentro hay muchas cosas que se publican y no son buenas, otras cosas están un poco maquillada, entonces hay que saber leer un artículo y bueno, luego hay cosas que evidentemente son irrefutables, vaya, y son así, pero todo tiene sus matices, es una escala de grises. Total, es cierto que en los extremos, en las opiniones, son los que más ruido hacen y eso nos da alguna sensación de que hay mucha controversia, pero cuantas más personas ecuánimes como Paco, los fisios que son validísimos y que creo que su criterio es muy bueno, más veo que están en el punto intermedio y que son abiertos, que no son sesgados a nada, que no cierran ninguna opción a... Claro, y que luego hay muchos puntos en común. Es decir, yo por la experiencia, cuando veo en diferentes conceptos, métodos, perspectivas, orientaciones, una cosa es, digamos, el concepto, la filosofía de tratamiento. Puede pasarte, por ejemplo, más en el ejercicio terapéutico, puede pasarte más en el movimiento normal, puede pasarte más en la educación también, ¿no?
Pero luego están los procedimientos y las técnicas, que eso también hay que saber ordenarlo, ¿no? Una cosa es tu filosofía y otra cosa es el procedimiento, la técnica que eliges. A partir de ahí tú puedes aplicar una terapia manual que engloba mucho. Es decir, engloba una manipulación, engloba un estiramiento activo, engloba técnicas de neuromusculares, técnicas de masaje totalmente denostadas, que también eso habría que pensarlo un poco, ¿sabes? Porque tenemos que huir de ciertas cosas y a lo mejor hay que ordenarlas y encuadrarlas bien. Joder, pues yo qué sé. Yo creo que una persona que ha hecho osteopatía está manipulando y una persona que ha hecho terapia manual también está manipulando. Y están haciendo la misma técnica y se están echando piedras unos a otros. Otra cosa es que a cada uno se le vaya a la cabeza con su método, pero los dos tienen culpa. Uno dice, no, es que ya he dejado de ser fisio porque soy osteópata. Vamos a ver, vamos a pensar eso. Y otro de terapia manual, no quiero la osteopatía porque tiene esa parte etérea. Pues sí, es verdad, es verdad. Pues poneros a hablar y ya está. Es decir, es básicamente eso, yo qué sé. Pero que sepáis que tenéis puntos en común. Es que es así. Y tú, Pablo, que tienes mucho bagaje en la investigación, ¿cómo crees que está la investigación hoy día en España a nivel de fisioterapia? Esa es una pregunta que quería hacerte yo también. Hombre, a ver, es cierto que el salto al grado, cuando vosotros sois graduados, pero antes éramos diplomados, entonces el grado ha permitido equiparar las diferentes profesiones sanitarias, ha permitido el acceso a un máster oficial, ha permitido un acceso al doctorado, eso no pasaba. Entonces ya hay becarios FPU, que son becas de formación de profesor universitario en las universidades, hay becarios de investigación en las universidades, es decir, fisios que ya aparecen de forma competitiva con otros profesionales ganando becas para entrar en las universidades. Eso ocurre ya. Entonces es un salto cualitativo y de eso tenemos que ser conscientes. Es decir, hay gente que ya está detrás de de proyectos de investigación importantes. Ya no solo profesores, sino también gente que está ya investigando. ¿Que queda mucho por hacer? Sí, porque no hemos incorporado tarde. Es decir, la medicina lleva mucho tiempo incorporada, la enfermería también, y la farmacia también, y la odontología. Y la psicología también, pero otras profesionales sanitarias como la fisioterapia o la terapia ocupacional han empezado más tarde. Entonces por eso crees que vamos quizás un punto de momento por detrás. Claro. ¿Cómo es el día a día en la investigación? Yo soy un fisio, estoy en cuarto de carrera, quiero plantearme si quiero también dedicarme algo a la investigación. ¿Cómo es la investigación desde tu punto de vista, en la fisioterapia neurológica en este caso, pero bueno? Bueno, en general, yo creo que eso sería para cualquier campo. Pues, a ver, si estás en la carrera como graduado, depende de la opción. Si tienes trabajo fin de grado, que no todas las titulaciones, no todos los grados, no todas las universidades tienen trabajo fin de grado, pues ahí ya tienes... ¿No todas las universidades tienen trabajo de fin de grado? No. Pero ¿y eso desde...? O sea, yo tenía entendido que siempre para terminar la graduación necesitas tener el TFG. Tienes dos modalidades. Puedes hacer un trabajo fin de grado o puedes hacer una evaluación de competencia objetiva que se llama prueba ECOE, que también es muy interesante, pero tiene un enfoque más clínico. Es como una prueba de simulación en la que el estudiante tiene que pasar por diferentes escenarios en el que puede haber actores, actrices que simulan una patología y el alumno tiene que resolverlo. Entonces, son diferentes formas de terminar la carrera, o con un trabajo fin de grado o con un ECOE. Las diferentes universidades pueden optar por una opción u otra. ¿Y el ECOE cuándo se implanta? El ECOE, por ejemplo, aquí en la Universidad de Juan Carlos puede llevar, yo creo que COVID fue el 2020, ¿verdad? 2020, pues desde 2020. Ahí es cuando empezamos con ECOE, con prueba ECOE. Entonces dejamos como la parte de investigación para el máster. Entonces, quien quiera empezar investigación, pues si tiene trabajo fin de grado, puede empezar ahí. Que no, pues entonces tiene que empezar un máster oficial que, según el Plan Europeo de Educación Superior, tenemos el grado, el máster, que sería el segundo grado, y el doctorado, que sería el tercer grado. Sería la finalización de los estudios. Entonces, para acceder a un doctorado hay que hacer esos 60 créditos ECTS que te permiten acceder al doctorado. Para eso hay que coger un máster oficial. Máster que te dé acceso al doctorado, no vale con una formación propia, un máster propio o un experto, no, tiene que ser un máster oficial.
Entonces, ese es el camino. Quien quiera tiene que meterse en alguna línea de máster. Pregunta que te quiero hacer. Dale. ¿Te dedicas o te dedicabas más también antes a la clínica, quizás que ahora? Sí. Docencia, investigación. Sí. El currículum que hemos leído, increíble. ¿Cómo es un día en la vida de Paco? Quiero... Es que, a ver, yo... Esta me encanta. Siempre me encanta hacer A ver, yo tengo mi vida personal aparte, Personas ¿no? evidentes, me gusta hacerle preguntas de Mi vida personal, pues yo tengo mi vida, evidentemente, mi ocio, pues Día estoy normal, en pintura, deporte, lo que sea, con mi familia, pues todo. Pero luego es verdad que en mi trabajo, pues al principio era de una manera y ahora es de otra. Al principio eres más clínico, te toca más un trabajo más de campo inicial en la universidad, en que dan muchas clases, y luego ya conforme vas consolidándote, la cosa va cambiando. Y bueno, ahora es muy distinto, porque en la universidad es un ambiente en el que, digamos, la organización es distinta, no sé cómo explicaros, es decir, ya no importa tanto la profesión que tienes, sino más bien la categoría de profesor que eres. Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, nosotros trabajamos de manera interdisciplinar diferentes profesionales. Entonces, a partir de ahí, tienes muchas horas de docencia, eso es una parte que te tienes que preparar, luego tienes la parte de investigación, yo estoy en un laboratorio de análisis del movimiento, entonces normalmente tenemos que estar en un proyecto o en otro, y luego la parte clínica se va centrando en esa parte de investigación, porque tú vas viendo pacientes ahí, pero ya no te da tiempo a más, porque te tienes que preparar las clases, tienes la investigación, entonces la parte de tratamiento la vas abandonando, es verdad. Porque es que no te queda más remedio, es que al final... ¿Qué clínica haces a día de hoy? Hago algo de clínica, mantengo pacientes, pero a mí ya no me da tiempo material a tenerlo, es que no tendría vida. Porque luego es verdad que en la universidad luego te metes en campos de gestión. Campo de gestión, pues por ejemplo, yo soy ahora director académico, uno de los directores académicos del vicerrectorado de estudiantes. Eso quiere decir que trabajamos en un equipo que se dedica a los 40.000 estudiantes que tiene la Universidad de Juan Carlos. Ya no estamos hablando de solo oficio, estamos hablando de todo. Ah, vale, o sea, que estás a nivel global. Claro. De Juan Carlos, de Móstoles, de Fuenlabrada... Todo. Entonces, claro. Claro, entonces eso ya se va difuminando, pero eso también demuestra cómo en la universidad ya no importa tanto la formación, cómo ya puedes de alguna manera, siendo oficio, con tu máster, con tu doctorado, acceder a puestos de gestión, de responsabilidad de toda la universidad. Es decir, eso es muy interesante, porque antes como que tenemos mucho complejo a la hora de crecer o acceder a ciertas cosas, pero no sé, somos un equipo interdisciplinar, por ejemplo, el que trabajamos en el vicerrectorado, con la vicerrectora, que es psicóloga, con... yo que soy fisio, ingeniero informático, una terapeuta ocupacional, es decir, súper diverso. Así, claro, la universidad es otro ambiente. Ya. Es distinto. Para mí es muy diverso. A mí me gusta mucho el ámbito académico. ¿Qué voy a hacer? Es lo que más te gusta dentro de la clínica, la investigación y dar de clase, la docencia, lo que más te gusta es la docencia, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho. Lo intento hacer bien. Y lo hacías muy bien. Bien, sí. Me puedo equivocar mucho, puedo tener opiniones equivocadas en todo, pero lo intento hacer bien, sí. No, como profesor yo creo que transmitías muy sencillo, muy fácil, y se te veía una persona como preocupada por los alumnos, porque los alumnos aprenden. Transmitías eso y eso gusta. O sea, no ibas a ayudar. Yo lo que intento es no ser categórico. Es decir, como profesor intento decir, pues esto tenemos diversos métodos, diversos procedimientos, podemos aplicar diferentes cosas, pero yo tengo mis limitaciones y lo que estoy dando ahora a lo mejor luego no sirve, o a lo mejor viene alguien y me dice, oye, esto te has equivocado. Es decir, aunque sea profesor, yo intento actualizarme y formarme, pero me puedo equivocar, puede cambiar, estamos en un mundo que gira, entonces no puedo ser categórico. ¿No te gusta asentar? No. Eso está bien. No. Mira, Paco, hay una pregunta que te quiero hacer. Tú que eres docente, estás todo el día en la universidad. Los alumnos hoy en día dicen, o yo he leído que tienen como diferentes focos de atención y hoy en día centrarse y, por ejemplo, estar una hora entera escuchando lo que dice un profesor y asimilar esos conocimientos, como al final tenemos tantos focos de distracción entre móvil, tablets, ¿crees que ahora es más difícil o se tiene menos capacidad de concentración que hace unos años con toda esta deriva que ha habido de la tecnología? Bueno, a ver, a partir de los 40 minutos de clase es normal que cualquiera
ya desconecte. Y nos lo dices por experiencia. Sí. Es decir, eso es así. Que ahora hay muchas formas de distraerse, también es verdad. ¿Qué más estímulos? ¿No? Pero creo que el alumno no es el problema, es parte del problema. Porque creo que es que es muy difícil desenvolverse en el mundo de ahora. Es que las redes sociales te seducen, te conquistan, la imagen, no sé, creo que es una época todavía muy de madurez, entonces la inseguridad que puedes tener, te estás metido ahí en redes sociales todo el rato con gente haciendo planes, gente que solo muestra la felicidad. Yo creo que para el estudiante es complicado. Es complicado a veces centrarse en la vida, en el presente, dejar el móvil aparte y estar en ese momento en la clase con alguien que te está formando, con compañeros que están en carne y hueso ahí y con los que te puedes relacionar. No sé, creo que rescatar esa parte del presente de la vida universitaria como estudiante, con tus profesores, con tus compañeros, es muy interesante y la distorsiona, las redes sociales lo distorsionan, el mundo en el que vivimos muy rápido, muy instantáneo, creo que sí que a veces se pierden un poco en la atención, lo ves con los móviles y claro, no les puedes prohibir, oye, no mira el móvil porque eres mayor de edad, es decir, no estás en un cole, pero bueno, pues intentas decirle, oye, que estoy aquí. Sí, hazme caso, que me he preparado esta clase, a lo mejor, yo que sé, 10 horas y me merezco atención. Y en este sentido, hablando de los alumnos, ahora nosotros somos también tutores de prácticas de la Universidad Europea y tratamos con muchos alumnos que están en el último curso, que van así. Y esto te lo habrán planteado alguna vez o lo habrás escuchado seguro. Los alumnos cuando salen dicen, joder, yo es que ahora me viene un paciente y no sé qué hacer, macho. No sé cómo abordarle, no sé cómo tratarle. No sé si esto lo has oído tú alguna vez con alumnos recién salidos. ¿A qué crees que se debe esto que es tan común, que yo pude sentirlo en su momento, muchos alumnos lo sienten? ¿Crees que es un problema de la docencia, de cómo está estructurada, de los alumnos? ¿Por qué pasa esto de, oye, yo termino la carrera y no me veo preparado para abordar un paciente? Esto es habitual. A ver, yo pienso que depende mucho de la personalidad de cada uno, porque también luego uno tiene una seguridad y otro no tiene la seguridad. Eso lo ves tú, eso yo lo veo como profesor con alumnos, en que dice, este tiene una seguridad que perfectamente no va a tener ningún problema luego con pacientes, y hay otros que necesitan una personalidad más introvertida y que necesita romper ciertas barreras, porque relacionarse con un paciente es complicado. Hay mucha invasión de su intimidad y de la tuya. Entonces, no es fácil. Preparación. Pues, hombre, yo creo que en las carreras sanitarias se hacen bastantes prácticas. Es decir, contacto con el paciente creo que hay. ¿Que puede ser mejorable? Probablemente que sea. Seguro que sí, siempre hay cosas que mejorar. Pero es una cuestión de que creo que siempre que sales de una carrera y haces algo nuevo, pues es complicado, ¿no? Es complicado empezar en todo. En todo es difícil. Yo, cuando trato a un paciente, cuando me enfrento todavía a una clase nueva, un entorno totalmente distinto, se nos activan ahí cosas en el cerebro. Necesitas ir cogiendo tablas, como en todo, ¿no? Tu primera clase, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que la persona que empiece se tiene que relajar y decir, es normal, me puedo equivocar, es normal que al principio me cueste más, y eso yo creo que cuando te baja la exigencia también tu salud mental mejora, ¿eh? Y si de ti dependiera, Paco, a nivel o estructural, o de teoría, o de contenido, si dependiera de ti ahora mismo, ¿cambiarías algo en la forma de estructurar la carrera? A nivel, por ejemplo, algún cambio que tú creas, oye, pues mira, yo esto lo haría de esta manera, si dependiera de mí cambiar la estructura a nivel teórico o práctico. Yo creo que tenemos que estar un poquito más abiertos a lo que están haciendo nuestros estudiantes cuando han terminado. Estamos un poquito de espalda a eso, es decir, ver lo que están haciendo, por ejemplo, en tema de emprendimiento y poco, ¿sabes? Es decir, eso se podía introducir más. En el tema práctico, creo que a veces la universidad es rígida y cuesta mucho meter nuevas cosas. Entonces creo que sí que es verdad que hay ciertos contenidos que pueden renovarse, que pueden enriquecerse. Sí que yo sí cambiaba algunas cosas. Por ejemplo, la evaluación creo que tiene que tener más cabida todavía. Y algo que he hecho mucho de menos en las carreras, concretamente en fisio quizá, he hecho un poquito más de menos de patología médica, patología quirúrgica, biomecánica. Lo hay, tiene un buen contenido, un buen contenido, pero creo que
igual que, por ejemplo, medicina tiene una patología médica 1, una patología médica 2, e incluso patología médica 3, creo recordar, en su plan de estudio, pues creo que sí que sería necesario darle una vuelta a todo eso. Pero claro, los planes de estudio son los que son, una titulación de 4 años, son 240 créditos de CTS y es muy difícil quitar. ¿De dónde quitar? Cada uno quiere proteger su asignatura. Eso, cuando estás dentro, te das cuenta de los corsés que tiene una... Están establecidos en la propia estructura ya, ¿no? Claro, es muy difícil. Entonces, tú en tu propia asignatura, en tu propia parte, sí que puedes cambiar. Y aún así te cuesta, porque tienes que cambiar no solo a ti, sino a todos tus compañeros, porque todos tenéis que dar lo mismo. Porque acordaros, yo era vuestro profesor de práctica, de grupo, pero luego había más. Yo no puedo ir por libre, sino que tengo que coordinar y tenemos que coordinarnos. Entonces, a veces la estructura es rígida, es verdad. Y otra pregunta que tengo es, ¿crees que hay exceso de formación de fisioterapeutas? ¿Que hay demasiados abiertos, no? ¿O que la población demanda más este tipo de servicios, pero que se forman más profesionales de que debería? ¿O crees que está...? A ver, creo que hay demanda, porque todavía es verdad que no salimos en plan profesión con mucho paro, cosas de ese tipo. Pero es cierto que creo que el mercado se empieza a saturar, creo que eso hace que los sueldos también bajen. Sí que en Madrid hay varias públicas y muchas privadas. Entonces, al final, sí que es necesario algo de regulación en ese sentido. Medicina lo hace. Es decir, regula las plazas de acceso, por eso su nota de corte al final es tan alta. Entonces, de hecho, en fisioterapia está produciéndose un comportamiento en el que se está bajando un poco la nota de corte, sigue alta, pero se está bajando. Pero claro, ¿por qué se baja? Porque hay una oferta inmensa, no en una universidad, sino porque lo puedes hacer en diversos sitios. Entonces eso sí que podríamos regular un poco, pero ahí sí que yo tengo un desconocimiento de no sé hasta cierto punto cómo está el mercado y cómo se podría ejecutar eso. Supongo que la asociación de fisioterapeutas del colegio, pues supongo que tendrán un conocimiento más exhaustivo, pero debe ser complicado también llegar a esa conclusión. Y debe haber mucha rigidez en limitar, porque estamos en un país en ese sentido libre a la hora de abrir cosas, de diseñar, y debe ser complicado. Y volviendo un poquito al tema de la fisioterapia neurológica, que es tu especialidad clínica e investigadora, ¿cuáles crees que son los nuevos caballos de batalla, los nuevos retos a los que se enfrenta la fisioterapia neurológica, o por dónde tú dirías que va a avanzar o va a dar un salto grande la fisioterapia neurológica en los próximos 5 o 10 años? ¿Por dónde tú crees que va la cosa? ¿Qué crees que está avanzando mucho? Bueno, clínicamente es cierto que yo siempre he trabajado más en la parte de fisioneurológica, en toda esa parte, y puedo discutir sobre ello, y creo que el salto a ese nivel quizás se produzca sobre todo en la parte de evaluación, que ya están metiendo muchos instrumentos objetivos en la evaluación, porque los centros están adquiriendo dispositivos robóticos que te permiten evaluar al paciente. Entonces yo creo que el salto va a ir un poco por ahí, en esa parte más de nuevas tecnologías. Igual que en otras vertientes está el ejercicio terapéutico tomando mucho renombre, que hay también, que en la parte de neuro también, porque es fundamental hacer un ejercicio adaptado para este tipo de pacientes. Creo que la parte de robótica va a ser muy importante, y la parte de evaluación. El ejercicio terapéutico también, porque yo siempre lo digo, en tercero del grado yo sí que estoy en una parte deportiva intentando dar ese enfoque de biomecánica y de alteraciones que tienen estos pacientes. Es decir, siempre parece que el deporte solo lo pueden hacer las personas que no tienen, digamos, una alteración neurológica, pero es que una persona con esclerosis múltiple puede tener perfectamente 40 años, tener un nivel de discapacidad muy bajo, caminar perfectamente y necesita un ejercicio adaptado, y eso se nos olvida a veces, ¿no? Entonces yo creo que esas son líneas muy potenciales. De todas formas, yo en investigación es que soy un poco más transversal, no es tanto fisioneuro, es análisis del movimiento. Y análisis del movimiento es neuro, y trauma, personas con amputación, son niños. Entonces el laboratorio en ese sentido es más diverso. Más análisis de la marcha... Todo, análisis del movimiento en marcha, gestos de transferencia, por ejemplo, de sedestación a bipedestación, movimientos del miembro superior, equilibrio, postura, todo eso
donde podemos encontrar marcadores de deterioro precoz del movimiento o factores que se asocian a un mayor riesgo de lesiones. Es decir, por ejemplo, en el laboratorio hemos medido personas con inestabilidad crónica de tobillo y hemos encontrado hallazgos de electromiografía de superficie que sugieren que hay una serie de estrategias en esta población distintas a las de la población sin inestabilidad crónica de tobillo, por ejemplo. Es decir, que al final el análisis del movimiento sirve para... transversal a muchas áreas, incluso la deportiva, para la todo. neurológica, la Claro. clínica general. Vosotros cuando hacéis ejercicio terapéutico, por ejemplo, en esta sala, observáis el movimiento y detectáis qué gesto se está haciendo mal, ¿no? Hay muchos proyectos de análisis del movimiento en personas que hacen CrossFit, simplemente para analizar los distintos gestos que se hacen. Es decir, fundamental esa parte de evaluación. Como clínico, aunque ya lo trabajas menos, ahora que me has hablado de que se está avanzando mucho en la evaluación, ¿qué crees que es más importante? O si tú tuvieras que... ¿Es más importante ser muy buen evaluador, muy buen clínico a la hora de tratar? ¿La evaluación es fundamental para ti en un paciente neurológico? Muy, muy importante. Hombre, yo creo que la evaluación es importante en todo tipo de pacientes para que no se te escapen cosas importantes. Desde, por ejemplo, líneas rojas de cosas que no puedes hacer. Si voy a poner un aparato de electroterapia, pues hay cosas que tengo que conocer, ¿no? Del paciente. Es decir, me voy a lo más básico en un profesional sanitario que nos distingue de otro, es decir, tengo que saber si hay algún problema, implantes, proceso oncológico, proceso infeccioso, proceso inflamatorio, cualquier cosa, eso requiere un conocimiento transversal, por lo tanto la evaluación inicial es muy importante y luego ya la específica, ¿no? de lo que estoy tratando, si me duele, porque me duele, establecer mi hipótesis, el diagnóstico, la relación. Yo creo que esa parte es fundamental. Luego el tratamiento, pues evidentemente también lo es. Lo que pasa que creo que si falla lo primero, Ahí va yo orientado. falla lo segundo seguro. Le da mucho bomba a los tratamientos, ¿no? Ha salido un nuevo tratamiento para la lesión medular, un nuevo tratamiento para los tendones, un nuevo tratamiento, pero la evaluación, yo se lo recalco mucho a los alumnos, que es Y en fundamental. clínica es igual, ¿eh? Por ahí va. Y muchas veces nos complicamos mucho la vida, pero la propia conversación, es decir, la escucha activa del paciente, de escucharle y que te diga lo que le pasa, cuándo le sucede, no sé, en un evento doloroso, en qué situación de la vida diaria, haciendo deporte, no haciendo deporte, lo que te vaya diciendo, esa parte es importante, que muchas veces viene, me duele aquí, pasa y empiezo rápidamente. Y empiezo rápidamente a hacerlo. Pues quizás sí es verdad que si lo primero no está, lo segundo es más, tienes más posibilidades de equivocarte. A lo mejor aciertas, porque eres súper crack en el tratamiento, que es súper importante, pero creo que el riesgo de equivocarte aumenta. Claro, o tiene una alteración en la marcha, bueno, pues vamos a hacer ejercicios de fortalecimiento de piernas, sí, pum, al tuntún. No, Hombre, es que evaluar. imagínate que metes efectivamente a alguien mayor que tiene un problema vascular y te viene por una cosa totalmente diferente, o está tomando un anticoagulante, o no sé, se me ocurren millones de cosas que se te pueden escapar y de golpe estás haciendo una técnica que, bueno, pues que le puede perjudicar simplemente porque le presiones con demasiada fuerza. Pues se te va ahí con unos hematomas que efectivamente dices, hostia, pero es que no he tenido en cuenta ciertas cosas, lo he tratado por un problema de dolor y me he pasado, porque hay otro problema que no he controlado, o no sé, o tiene una alteración de la sensibilidad y le estoy poniendo alguna cuestión de electroterapia o de neuromodulación y no siente bien lo que está pasando. Es decir, esa parte inicial es que es fundamental, esa parte de evaluación, y además es que creo que es lo que nos distingue como profesionales sanitarios, me refiero. Es decir, lo que nos distingue de profesionales sanitarios con gente que no es profesional sanitaria es esa parte, ese conocimiento de la patología médica y quirúrgica que tenemos, creo que como profesionales sanitarios. La ley lo dice, nosotros somos profesión sanitaria. Yo te quería hacer una pregunta que ahora está muy en auge, la inteligencia artificial. ¿Cómo ves que se puede aplicar tanto al campo de la docencia o la fisioterapia neurológica? ¿Crees que tiene auge? ¿Crees que se le ha dado como más bombo de lo que realmente es? Hombre, la inteligencia artificial esto va a ser como las redes sociales, ¿no? Es decir, va a tener una parte que dice, a lo mejor la puedo aprovechar, porque yo como docente digo, bueno, a lo mejor la puedo aprovechar para algunas cosas, ¿no? Pero de forma regulada. Es decir, que yo tengo que mantener siempre la originalidad
digamos, en los contenidos que doy, en lo que genero, ¿no? Ya si vivo a costa de una inteligencia artificial, y el propio estudiante igual, no me puede hacer un trabajo a través de inteligencia artificial. Que puedo ayudar, yo me acuerdo en mi época el Rincón del Vago, que la gente se metía al Rincón del Vago, se descargaba los trabajos y claro, eran cosas, pues esto puede pasar lo mismo. Que puede ayudar de la inteligencia artificial para entender conceptos que luego tú lo utilizas como fuente. Yo creo que lo ideal es utilizarla, pero luego citarlo. Yo ya he visto en publicaciones o en revistas que cuando envía algo te dice se ha utilizado inteligencia artificial para algo, expresa para qué y en qué sección y de qué manera. Eso sí que me parece bien, es decir, si realmente lo estás citando y estás siendo honesto con el material que es original, con el material que ha utilizado de un autor y con el material que te ha utilizado de la inteligencia artificial, pues bien, como todo en la vida. Es decir, creo que como las redes sociales, es decir, hay una parte muy buena de información y otra parte que no es tan buena, ¿no? Que puede ser que no aísla de un poco del presente, ¿no? Totalmente puede ser. ¿Y en tu día a día la usas en algo o actualmente? De momento no. No, de momento no. De momento no. He podido quizá por ejemplo, sí que, bueno, miento, sí que la he podido utilizar porque pienso que habrá muchos programas que la utilizan, aunque yo no sea consciente que la utilizan, porque estoy imaginando en traductores la utilizarán, es decir, yo suelo escribir el artículo en inglés, pero la revisión, por ejemplo, de esos artículos para que quede bien, pues puedo utilizar traductores determinados para ir mejorando el inglés. Probablemente ahí hay inteligencia artificial detrás, claro, pues sí, se usa. Pero eso es un uso que incluso la revista te lo dice, se ha utilizado algún servicio, pues dice, vale, pues lo he usado para revisar el inglés, para revisar el idioma, por ejemplo. Claro, pues el material es mío, es original, lo he escrito yo, pero me ha ayudado a revisarlo. Sí, como una herramienta realmente, no como la solución, ¿no? Claro, pero esto es un arma de doble filo, sí. Esto es un arma de doble filo, hay que entenderlo porque luego es verdad que, no sé, es complicado. Lo que pasa es el ser humano, al final, las cosas positivas que puede tener algo, el ser humano acaba tergiversándolas y usándolas para... Yo qué sé, pues es que es verdad, luego tienes la tentación, claro. Pues yo entiendo a un alumno que en un momento dado aumenta, yo qué sé, trabajo de... porque yo una vez con una amiga probé y es que aluciné. Es decir, es que aluciné, no sé, le dije, hazme un trabajo sobre la diferencia que hay entre una parálisis facial periférica y una central. Y te cagas. Vaya, es decir, hombre, se nota que faltan cosas, pero puede ser muy específico. Sí. Entonces, ahí tienes que estar muy encima. Yo como docente ahora voy a tener que estar muy encima con herramientas antiplagio, bueno, y es que ni siquiera las herramientas antiplagio van a servir, porque es que no plagia, es que expresa de diferentes formas. Claro. E incluso puede coger la fuente y citarla. Pero eso puede hacerlo, porque decían que uno de los problemas de inteligencia artificial eran las referencias que utilizaba, que en muchas ocasiones se las inventaba. Es mi tutor de doctorado, no me jodas. No, pues a veces pasará, yo qué sé, a veces se lo inventa, no lo sé, eso ya es desconocimiento, yo tengo desconocimiento, pero cuando probamos sí que es verdad que ponía cita. Y claro, alucina, porque ya si te da un trabajo con cita, pues realmente yo decía, madre mía, yo si me viene algo así y lo corrijo, ¿cómo detecto yo que realmente lo ha hecho el alumno o lo ha hecho la inteligencia artificial? Si puesta y demás, y tú revisas las citas y están ahí, dices... Claro, es verdad que te da cuando lo lees detenidamente te das cuenta de que no es muy profundo. Es decir, todavía no es muy profundo. Notas que falta algo, no sé, falta profundidad, muy específica, falta error. Claro. Falta error también porque está todo muy prefabricado. Entonces a lo mejor ahí si ya tienes experiencia en corregir pues te das cuenta y dices esto suena raro. Aquí en la clínica alguna vez lo hemos utilizado para hacer un informe. Pues viene un paciente con tal patología, luego lo lees y evidentemente faltan muchos datos que tienes que corregir. Y dices, sabes redactarlo bien, pero es verdad que esos matices se nota todavía que es una inteligencia. Sí, empecé a hacer de una vez, pues yo tomé toda la historia clínica del paciente durante la sesión, copié los datos del programa que utilizamos para tomar la historia clínica y lo que yo he ido apuntando a lo largo de la sesión, copié, pegué y dije, hazme una historia clínica de fisioterapia con estos datos. Y lo hace. Claro. Yo cuando hice la prueba con esta amiga para ver cómo era, que me decía, pero es que vas a alucinar. Y aluciné. Y entonces hice una prueba con un párrafo que tenía no sé de qué era, creo que de trastornos del movimiento, que explicaba las diferentes marchas patológicas y todo eso. Y le dije, una cosa que a mí me da mucha pereza es
cuando tengo que hacer exámenes, es plantear preguntas para el examen. Porque digo, madre mía, ¿y ahora qué pregunta se me ocurre? Y no me ocurre. Y me sacó 10 preguntas en un segundo, con 4 opciones tipo T y una verdadera. Un poquito y te, bueno, claro, a ver, me parecieron muy fáciles. Entonces no las cogería porque me parecieron preguntas como muy básicas. Yo digo, joder, van a probar todo. Entonces, Pero claro. para darte una batería ahí de... Pero inicialmente dije, pues mira, para esto puede servir, porque al fin y al cabo, para hacer Las preguntas. 3 que pongo de estas que las regalo, Claro, no me sale tiempo a lo mejor alguna. Cerca del 5, ¿no? Eso, para el 5 y luego ya... Sí. Bueno, para ir terminando, Paco, que tienes que ir ahora, tienes reuniones en la universidad y no queremos robarte más tiempo. Ahora mismo, ¿cuántas formaciones estás impartiendo? Aparte de ser profesor, máster, creo que estás dando algún título más. Sí, a ver, casi todo en la misma universidad. Yo, claro, soy profesor de una universidad pública, entonces, digamos, podemos impartir en otras universidades dentro del marco que nos permite la ley. Y de momento en la universidad sí que soy profesor del grado, profesor del máster, profesor de algunos expertos universitarios, todo en la misma universidad, y luego en otras universidades pues sí que imparto en máster de trastornos del movimiento, desórdenes del movimiento, patología neurológica principalmente, algunos de biomecánica también. Entonces, un poco esa es la parte más de formación que suelo tener. Sobre todo biomecánica o fisioterapia en el paciente neurológico. Luego, por si alguien está interesado en formarse contigo o aprender de ti, no hay ninguna formación privada que tengas o de curso experto. No, porque eso es verdad que lo que tengo que tener en la mayoría de los casos es parte académica. Es decir, en universidad yo trabajo como un empleado público, puedo tener colaboración en diferentes universidades dentro de lo que marca la legislación, pero no puedo, digamos, estar aquí en una clínica y montar yo mis cursos, ¿sabes? Es decir, eso no lo puedo hacer, montar mi empresa o tener cursos de forma privada. No, a lo mejor lo puedo hacer y no lo sé, tengo que tener algún marco o lo que sea, o declararlo por otra parte, no tengo ni idea, porque siempre he estado en la universidad muy metido. Pero sí que es verdad que de formación, pues si alguien quiere contactar, pues es tan fácil como contactar por mi correo electrónico, si alguien tiene una duda o cualquier cosa. Aquí, seguramente en la descripción. Sí, es decir, que en ese sentido no... Sería hacer un experto. Sí, un experto, pues efectivamente, pues tanto en la Universidad de Juan Carlos, pues colaboro también en la Europea, en algún curso, en cursos privados puedo tener colaboraciones sin ningún problema, es decir, quizás no lo puedo llevar yo a cabo, pero sí que puedo colaborar en sitio, eso sí. Bien, pues, ¿alguna pregunta más? Sí, yo quería hacerte una, Paco, una Estamos sugerencia. exprimiendo, Es que a mí me encantó, ¿no te acuerdas cuando terminamos la carrera que Paco siempre daba el discurso, motivaba mucho? Siempre lo hacía. Siempre, y de pero verdad todos que los cursos. Sí, todos los cursos y a eligen mí me Paco. marcó, de verdad, o sea, no te digo porque estés aquí, pero que hace que te guste más la profesión. Entonces Total. quiero algún consejo o algo que le quisiera decir a un alumno que, bueno, pues está escuchando y viendo esta- Antes de que empiece Paco, nunca se me olvidará el que dijo en el nuestro, que una de las frases que dijiste fue: el conocimiento no se cela, se comparte. parte. Sí. Pues eso yo creo que es súper importante, es decir, el tema de plantearse antes de juzgar, sí, yo creo que eso es muy importante, es decir, antes de juzgar, plantearte lo que está sucediendo, ¿no? Es decir, con todo esto que hemos discutido de guerra, de decir una cosa, de decir otra, yo creo que antes de juzgar hay que conocer la situación. Eso creo que es fundamental, del compañero, de lo que está trabajando, de lo que está sucediendo, todo. Y es verdad que como profesional creo que funcionamos mejor compartiendo. Yo he aprendido a ser transparente en la medida de lo posible, a decir lo que estoy haciendo, a compartir dentro de mi equipo. Tengo gente a mi lado maravillosa, es decir, tenemos un departamento buenísimo, con gente que realmente merece la pena, con puntos de vista totalmente distintos, y a veces, como en todos sitios, se cuecen habas, pero llegamos a la comprensión. Entonces yo creo que la parte de nada de juzgar, el conocimiento desde luego hay que compartirlo. ¿Por qué te voy a ocultar algo? Pues si lo sé te lo digo, ¿sabes? Pues ya está, pues ya lo llevas y luego eso va a mejorar al paciente. Entonces eso es fundamental. Y de motivación, pues la verdad es que
yo creo que se valore uno como profesional y que valore el momento que está viviendo en la universidad. Porque luego pasan los años y cuando terminas la carrera te das cuenta de lo guay que era estar en una clase con diversos profesionales, algunos más aburridos y otros más divertidos, pues como todo en la vida, pero de gente que te viene a hablar de cosas. ¿Y cuántas veces no hemos preguntado? Yo el primero, si yo no preguntaba nada. Y digo, joder, ¿por qué no preguntaba? Y ahora te estamos llamando aquí para que vengas para preguntarte todo el rato. Eso siempre lo he dicho, yo me encantaría volver a hacer otra. O sea, si volviese a hacer otra vez la carrera, volver a hacerla, o sea, la aprovecharía. Preguntaría, leería, no me preocuparía tanto por cosas que van a suceder y nunca suceden, ¿sabes? Es decir, cuánto está. Es que yo el primero me he preocupado por millones de cosas que no han sucedido. Digo, pero vamos a ver, ¿por qué no me he centrado en ese momento en la carrera de hablar con mis compañeros, de hablar con los profesores? No, te preocupabas de, oye, es que van a decir que soy aquí el típico. Es que no decía ni bueno ni malo. Entonces yo digo, joder, pues es que a un profesor a lo mejor en un momento dado, con respeto, hay que acercarse y decirle, la clase me ha encantado, o esta clase hubiese tenido más expectativas, que entiendo que luego está el examen ahí y cada uno tiene su personalidad. Lo entiendo. Pero oye, no sé, por lo menos disfrutar de ese momento creo que puede ser interesante, sí. Después de tantos años seguimos aprendiendo, ¿eh? Sí, Nos sí, hacemos esto es viejetes. verdad. Muchas gracias, Paco, de verdad. Muchas gracias por venir, ¿eh? La Un mano- placer. la mano- igual. Muchas gracias por habernos enseñado tanto. Parte de nosotros es tuya. Sí. Me alegro mucho. Para mí, una felicidad máxima.